Pues ya estamos transmitiendo a Facebook desde esta sala de Zoom. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. La charla de hoy damos inicio al mes de febrero, que es un mes más corto que los demás, pero no por eso menos interesante con los temas que vamos a tratar. Y bueno, pues vamos a arrancar febrero con un tema que, como le comentábamos a nuestro invitado Julio, que tanto Gerardo como yo, pues ya lo estamos esperando porque, híjole, súper interesante. No les quiero ni decir yo nada porque ya quiero que empecemos la charla. Pero muchas gracias, Julio, por haber aceptado y por estar hoy aquí con nosotros. Eh, de hecho, nada más lo que quiero decir es que lo que nos va a platicar de alguna manera tiene que ver con lo que todas estas semanas hemos estado tanto viviendo, observando, leyendo, que tiene que ver con los movimientos planetarios y cómo los observamos desde aquí, desde nuestro punto en la Tierra. Pero pues antes de darte la palabra, Julio, le doy la palabra a Gerardo. Muchas gracias, Lore. Buenas noches a todos y a todas que están aquí con nosotros. Julio, un gran placer para nosotros tenerte en el Centro Astronómico Clavius. Ya te hemos tenido anteriormente y nos hemos visto también en algunas ocasiones ahí en eventos de divulgación científica. Pero, pues como dice Lore, este tema pues nos parece como bien interesante y nos encanta que estuviste bien involucrado en la construcción de esta máquina que, bueno, ahorita nos vas a decir de qué se trata la cosa, pero déjenme presentarles rápidamente a el doctor Julio César Saucedo Morales, cuyo trabajo se centra en astronomía observacional, asteroides, especialmente asteroides cercanos a la Tierra, astronomía solar, supernovas y galaxias. En la parte de astrofísica teórica, en la formación de las primeras moléculas, en la formación estelar y en ondas gravitacionales. Le interesa la historia de la astronomía educativa, la astronomía cultural y la astronomía para el desarrollo. Tiene también mucho interés en las ciencias del espacio, el estudio de los meteoritos, obtención de órbitas de asteroides y recuperación de meteoritos con redes de cámaras todo cielo. Y como proyectos futuros quiere desarrollar el tema de la astrodinámica, nanosatélites, sistemas de control de satélites, propulsión, etcétera. Como pueden ver, un astrónomo multifacético. Y bueno, hoy nos va a hablar de algo que tiene que ver con la historia de la astronomía antiquísima y lo que se hizo allá en la Universidad de Sonora. Pues Julio, muchísimas gracias y el micrófono es tuyo. Y al final nos gustaría también, si nos quedamos con dudas, que nos permitas hacer algunas preguntas. Pues muy bien, Gerardo, Lorena, muchas gracias por la amabilidad de invitarme. Es un placer para mí estar con ustedes y pues vamos a poner aquí primero. Bueno, este es el título, es el mecanismo. Buenas noches a todos, por cierto, también me da mucho gusto estar con ustedes. El título es el mecanismo de Antiquítera Monumental de Hermosillo en el contexto de la historia de la astronomía. Este trabajo que hemos hecho, pues es un equipo de investigación que está compuesto por tres instituciones: la Unison, que es donde me encuentro, la Universidad de Atenas, con el doctor Xenofón Musas, y Relojes Solvera tercera generación, quien realmente es quien hizo este aparato en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Y le voy a hablar un poco de todo esto. Primero, déjenme decirles que el mecanismo de Antiquítera fue encontrado aquí donde dice el lugar del naufragio, en una pequeña isla griega que se llama Anticítera o Antiquítera, como le quieran llamar. Eh, Se piensa que fue construido en el siglo II antes de Cristo y que el naufragio ocurrió por ahí el año 60 antes de Cristo. Se piensa que fue construido en Rodas, que es esta isla que es griega, todavía es isla griega, está cerca de Turquía, pero es una isla griega. Y quienes encontraron este mecanismo en el año de 1901 son de una pequeña isla que está por aquí, que se llama Simi. Ellos
En 1900 encontraron el gran tesoro de Antiquítera, que son un número grandísimo de estatuas de bronce, de mármol, más de 50, y monedas, joyas, etcétera, cerámicas diversas, vidrios de color, etcétera. Es una cosa tremenda. Y en 1901 encontraron algo que no se sabía qué era. Eh, Originalmente no tenía ni idea, era como una roca oxidada, toda llena de, pues, imagínense ustedes 2100 años, como entre 40 y 50 metros al fondo del mar. Obviamente no se supo gran cosa en ese momento, pero poco tiempo después, unos cuantos años después, ya se tenía una idea de lo que era. Ya para 1905, 1906, se sabía las funciones principales de este mecanismo. ¿Y qué sabemos hoy, después de más de 120 años de investigaciones? Que el mecanismo de Antiquítera, el vestigio ese que les digo que se encontró a un lado de la isla de Antiquítera, es el vestigio científico y tecnológico más importante de la historia, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, vamos a ir hablando de muchas cosas. Se conocen 84 fragmentos que están aquí. Ya les mostré dos de los más grandes, el fragmento A y el fragmento C. Entonces, volviendo a repetir un poquito esto, lo construyeron los griegos en el siglo II antes de Cristo. Naufragó por ahí alrededor del año 60 antes de Cristo. Fue encontrado en 1901 en la costa de Anticítera, y pues hay 80 y tantos fragmentos, digamos. En el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, nadie los puede tocar, ni siquiera con pinzas. Sin embargo, se han hecho estudios muy profundos que han revelado exactamente o de manera mucho, bastante interesante lo que era este mecanismo. Entonces, la Universidad de Sonora, después de 120 años de estos avances, decidió hacer una cosa grande, bastante más grande. El original es como el tamaño de una cajita de zapatos, y nosotros lo hicimos que fuera 10 veces más en todas las direcciones. Es decir, mide más de 3 metros 10 centímetros de altura, y por supuesto que es más grande que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y eso permite que aquellas letras que se han encontrado, por cierto, más de 3000 caracteres, letras, cada una mide alrededor de 2 milímetros, pues ahora ya son letras grandes que podemos medir, ver fácilmente, ¿verdad? Entonces, fue construido digamos, en relojes Solvera tercera generación, siguiendo un modelo, un estudio hecho por Michael Wright, de hecho, toda una vida dedicada a este tipo de cosas. Y nosotros hicimos primero el 1 a 1 para ver si si podíamos tener un éxito. Y después de eso, ya propusimos hacer el monumental. Y para esto requeríamos un recurso importante, digamos, y se lo planteamos al gobierno del estado de Sonora, y en unos cuantos días nos aprobó en su totalidad el proyecto, cosa que no es muy común en ciencia, ¿no? Cuando uno solicita cosas. Entonces, lo que tenemos ahora es una réplica funcional. ¿Qué quiere decir? Que nos da en tiempo real las posiciones del Sol, la Luna, los planetas, los 5 planetas visibles en la antigüedad, y por lo tanto también, por ejemplo, la Luna tiene su fase, ustedes pueden ver dónde se encuentra en el cielo, etcétera, y en la parte de atrás predice eclipses en una de sus espirales, la espiral de Saros, y en la otra el gran año metónico de 19 años, ¿verdad? Que les platicaré un poquito más adelante. Entonces, pero primero les voy a hablar un poquito de la historia, antes de entrar propiamente con el mecanismo. Resulta ser que aquí entra la historia de los grandes científicos y filósofos griegos, ¿verdad? Eh, es curioso, ¿no? Que, por ejemplo, Platón, de alguna manera, es el que motiva
el que se haya hecho el primer mecanismo de Antiquítera, la primera versión, digamos. Él tenía ya la idea de los movimientos circulares de los planetas alrededor de la Tierra, un modelo geocéntrico, ¿verdad? Que pues él fue de los principales proponentes. Y entonces retó a sus alumnos en la academia a describir el movimiento de los planetas mediante combinaciones de movimientos circulares alrededor de la Tierra. Y rápidamente sale uno de sus alumnos, Eudoxo de Nido, que propone el primer modelo de cómo predecir el movimiento de los planetas, que es el modelo de las esferas homocéntricas, ¿verdad? Y que con eso logra explicar lo que se conoce como el movimiento retrógrado, ¿verdad? De los planetas, ¿no? Entonces, un planeta normalmente vemos cómo se va moviendo en el plano de la eclíptica, aumentando su longitud, por decirlo así, eclíptica, pero de repente vemos que regresa. Y entonces, Eudoxo se le ocurre este modelo, que aquí vemos básicamente cómo forma esa figura de 8 que está ahí, nos dice cómo va regresando y regresando. Es todo un tema muy interesante para verlo de una manera más matemática, digamos. Eudoxo fue un gran matemático. De hecho, es uno de los precursores del cálculo, ¿verdad? Con el propio Arquímedes, que les voy a hablar inmediatamente de él. Esto que vemos aquí es un mosaico de Pompeya, ¿verdad? Y se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Esto recrea una reunión de sabios, por decirlo así, y de políticos muy importantes de Roma. Lo narra Cicerón. Y lo que quiero que noten es lo que está aquí en el suelo. Esto que está aquí es una esfera de Arquímedes. ¿Ok? Y bueno, el caso es que Cicerón, en su libro de República, nos habla de que había oído bastante mencionar acerca de este globo que había sido fabricado por Arquímedes. La idea es de que esto que hizo Arquímedes fue precisamente concretizar, hacer un aparato de las ideas de Eudoxo, ¿no? Entonces, se sabe que cuando en el saqueo que hubo en Siracusa, cuando finalmente uno de los soldados de Marcelo mata a Arquímedes, ¿verdad? Y que por cierto, la historia nos dice que Marcelo se enojó porque le interesaba mucho Arquímedes por las máquinas de guerra que hacía, ¿verdad? Entonces le interesaba mucho a los romanos, pero resulta ser que a esta reunión de filósofos va un nieto de Marcelo que se llamaba igual y que lleva esa esfera, ¿verdad? Entonces la ve Cicerón cuando ya la expone y entonces dice Cicerón que cuando la vi no me impresionó especialmente, dice. Y luego dice, porque yo vi la otra, la que se había colocado en el templo de la virtud, ¿verdad? Y entonces habla de las diferencias, etcétera, y ya empieza una explicación de lo que era el instrumento, etcétera. Y bueno, inclusive mencionan ahí que el primero lo había hecho Tales de Mileto, lo cual realmente no es claro que realmente haya hecho algo así Tales de Mileto, tal vez sí o tal vez no, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es esta parte donde eh, Arquímedes recrea este aparato concebido por Eudoxo de Nido, ¿verdad? Después eh, Eudoxo, por cierto, escribe un libro que se llama Los Fenómenos, que después Arato escribe un libro muy famoso. De hecho, hay referencias de esto en la Biblia, para que vean qué tan famoso fue el trabajo de Arato, que realmente era un poema, ¿no? Relacionado con esto de los que llamamos parapegmas, que son salidas de constelaciones, etcétera, ¿no? Total que
Entonces, Cicerón nos cuenta pues que de lo que llama la esfera, ¿verdad? Que este es el globo, que contenía un mecanismo que al trabajar con alguna información el usuario podía mover los indicadores del Sol, la Luna y los planetas, ¿verdad? Entonces, otros autores dicen que también se podía visualizar la fase de la Luna. Y entonces, el caso es que se le atribuye a Arquímedes como que fue el que construyó el mecanismo de Antiquítera. En realidad no es el mecanismo de Antiquítera del cual yo les voy a hablar, pero sí es otro instrumento que realmente nunca se ha encontrado, que se conoce como la esfera de Arquímedes. Y de hecho que se hizo famosa con esta película de Dial of Destiny, ¿verdad? Que hay toda una historia sobre esto, esta película de Indiana Jones, y que de hecho aquí pueden ver en esta pueden ver los nombres de las constelaciones y los meses del año egipcio. Aquí estas están las constelaciones, por ejemplo, este Didymoi es Géminis, etcétera. Aquí está Leo, este es Virgo, este es Libra, etcétera. Y afuera están los meses del calendario egipcio, tal como también se encuentran, por cierto, en el mecanismo antiquítera, pero obviamente esto fue construido ya porque se conoce el mecanismo antiquítera, esto es ficticio, por decirlo así. Sin embargo, gente como Michael Wright, del que les digo que nosotros seguimos el modelo, y otra persona que conozco yo en Grecia, que es Kotsanas, ellos han hecho una reconstrucción de la esfera de Arquímedes. Total que Arquímedes no es propiamente quien concibe el mecanismo antiquítera que, que naufragó por ahí en el año 60 a.C. Sabemos que después de Eudoxo llega Polonio de Perga, un gran matemático, geómetra, que gracias a él sabemos lo que es un círculo, elipse y que todas estas son cónicas, ¿verdad? Él propone un modelo diferente al de Eudoxo. ¿Por qué lo propone? Porque el modelo de Eudoxo, aunque era capaz de explicar el movimiento retrógrado de los planetas, no fue capaz de explicar el cambio de brillo en los planetas, que es muy notorio. No sé si a ustedes les ha tocado ver a Marte, cuando Marte se encuentra en oposición, que por cierto estuvo hace poco, pero hay oposiciones en las cuales Marte llega muy cerca y nosotros hemos tenido, no sé, hará unos casi 20 años que tuvimos una oposición muy impresionante y aquí teníamos filas de miles de gentes aquí en la plaza que está fuera de la universidad queriendo ver a Marte, ¿verdad? Porque realmente estaba rojo y brillante de manera impresionante. Bueno, total es que Apolonio propone un modelo que es conocido como el modelo de epiciclos. Entonces habla de un círculo deferente y después un pequeño círculo que es el epiciclo en el cual el planeta va moviéndose alrededor del pequeño y así, ¿no? Es un movimiento compuesto que hace esta forma de movimiento y que después es la base propiamente del trabajo de Ptolomeo, ¿no? Cuando nos habla en el Almagesto, este sistema de epiciclos que después perduró por toda la Edad Media hasta que Copérnico finalmente retoma el modelo de Aristarco de Samos, un griego que vivió en el siglo III antes de Cristo, que dijo que realmente quien estaba en el centro era el Sol, no la Tierra, ¿verdad? La Tierra se mueve. Bueno, todo es una historia diferente, pero el caso es de que este modelo, pues sí, tuvo un poder predictivo impresionante, ¿verdad? Si bien es cierto que podemos cuestionar realmente por qué sucede esto, ¿no? O sea, esto simplemente fue algo descriptivo, no realmente tiene un fondo físico, digamos, para poder explicar esto. Sin embargo, hay una figura que emerge y que es considerado el más grande astrónomo de la antigüedad, y ese es Hiparco. Hiparco de Nicea, en principio porque nació en Nicea, a un ladito de Estambul, y después conocido también como Hiparco de Rodas,
porque fue ahí donde se desarrolló como astrónomo, como un gran astrónomo. Se dice que también estuvo en Alejandría, pero se debate, ¿verdad? Se debate. Sin embargo, está muy fácil llegar de Rodas a Alejandría, ¿no? Es posible que sí haya estado algún tiempo por allá y se considera obviamente también como uno de los miembros de la escuela de Alejandría, en la cual están incluidos una gran cantidad de personajes, ¿verdad? Euclides, el propio Arquímedes, aunque vivía en Sicilia, en Siracusa, todos están asociados. Eratóstenes sí vivió ahí y era muy amigo de Arquímedes, etcétera. No hay muchas cosas. Pero el caso es que Hiparco es una figura central para entender lo del mecanismo de Antiquítera. Ahorita van a ver los detalles. Eh, Lamentablemente se nos ha perdido gran cantidad de información sobre Hiparco. Los libros, que fueron muchos que escribió Hiparco, no existe más que uno solo, que es este comentario sobre Arato y estos fenómenos, ¿verdad? Que precisamente se refiere a Eudoxo, que les hablaba. Entonces, regresando a lo de ahorita, Eudoxo escribió un libro que se llama Los Fenómenos, donde habla de lo que son salidas y puestas de constelaciones, que es lo que se conoce como parapegma. Y después Arato retoma esto y lo hace en poema, un poema muy popular que se llama Los Fenómenos. Entonces, obviamente, esta pieza es muy importante, aunque realmente no tiene la parte fuerte, dura del gran científico que fue Hiparco. Sin embargo, por muchos otros medios se sabe de otras grandes cosas que hizo, ¿verdad? Entre otras, pues es que Hiparco en el siglo II antes de Cristo y desarrolló una teoría para explicar las irregularidades en el movimiento de la luna en el cielo debido a su órbita elíptica. Y precisamente el mecanismo Antiquítera nos muestra este movimiento en el engranaje del mecanismo y esto revela un nivel no esperado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el movimiento elíptico lo asociamos con Kepler, ¿verdad? Y de hecho le tomó años a Kepler poder llegar a esto. Sin embargo, es cierto que Hiparco entendió ese movimiento para la Luna, para el Sol, y se piensa que también pudo haberlo hecho para los planetas. Y el mecanismo que él propone es básicamente dos engranes iguales en diámetro, en número de dientes, con el mismo eje, y lo único es que uno de ellos tiene un pasador que viene siendo como el clavito este que está acá, y aquí hay una ranura, y al moverse este grane que está encima, por decirlo así, hace que ejecute ese movimiento elíptico, ¿no? Casi elíptico. Y esto está en el vestigio de Antiquítera, del mecanismo Antiquítera. Por lo tanto, eh, es la persona más cercana, digamos que él murió alrededor de 120 y tantos antes de Cristo y coincide más o menos en el tiempo inclusive en que se pudo haber construido el mecanismo. Entonces es muy probablemente, si no el diseñador, por lo menos sí es una persona necesaria, digamos, no se pudo haber hecho antes que él, por eso es que sabemos que no fue el trabajo de Arquímedes, por ejemplo. Y pues hay muchas otras cosas conocidas de Hiparco, ¿verdad? El catálogo de estrellas que se perdió, etcétera, pero que sabemos pues que Ptolomeo lo retoma en el Almagesto y de hecho hay algunos que han sugerido, como Lalande, por ejemplo, sugirió que el catálogo de Almagesto está basado enteramente en Hiparco y que los astrónomos están convencidos de que Ptolomeo era solo un mal observador y todo lo que hay de bueno en su obra lo tomó de Hiparco y sus antecesores. Ahora sabemos que en realidad, por estudios muy recientes que se están publicando, análisis multiespectral, sabemos que no tengo tiempo para verlo aquí en esta parte, podría ser tema de otra charla, pero sí es muy interesante lo que se está encontrando en libros que se habían utilizado para otras cosas, para Biblias, etcétera, y que se le está rescatando esa información, inclusive las posiciones del catálogo eh, de Hiparco, y al contrastarse se ve que efectivamente son diferentes a las de Ptolomeo, inclusive son mejores observaciones, eso sí se sabe, la calidad de las observaciones de Hiparco
lo cual revela efectivamente que sí se puede considerar como el más grande astrónomo de la antigüedad, tanto del punto de vista observacional como por sus ideas teóricas, ¿no? Uno de sus más grandes descubrimientos es la precesión de los equinoccios, ¿verdad? Que es algo que tarda 26,000 años en dar ese giro, digamos, el eje en este movimiento cónico como el que vemos en los trompos, ¿no? Cuando lo bailamos. Y que hace que haya cambiado, que cambie constantemente de estrella polar, ¿verdad? Estas cosas, digamos, son muy interesantes, pero en fin, vamos a entrar ahora a algunas de las cosas que nos dice el mecanismo de Antiquítera y cómo entra la astronomía. La predicción de eclipses está basada en el ciclo de Saros. El ciclo de Saros fue conocido por mesopotámicos y muy probablemente de ahí venga, digamos, aunque no es descartable que los griegos hayan desarrollado su propia ciencia y hayan descubierto esto. Los chinos también manejan esto. Los mayas, por cierto, no usaron el Saros, pero sí tienen predicciones muy interesantes, que es otro tema a platicar, digamos, lo impresionante que son la predicción de los eclipses mayas, ¿verdad? Que no entra en esto, pero aquí es muy fácil de explicar por qué funciona el ciclo de Saros. Esto se debe a que tenemos que hay 4 meses lunares, por ejemplo, ¿no? Que el sinódico, que es cuando regresa a la misma fase, la luna, y que dura 29,53, y es la base de muchos de los primeros calendarios, están basados únicamente en la luna, y están basados en este periodo que casi es un mes, ¿verdad? Y hay otros periodos, no me voy a meter en estos casos, pero hay otros periodos. Pero el hecho es de que en el mecanismo de Antiquítera vemos que hay 223 meses sinódicos en la parte de esta espiral, que por cierto es una espiral de Arquímedes, ¿verdad? Y precisamente 223 por 29,53059 nos da lo que es el periodo de Saros, que es un poquito más de 18 años, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que si ocurre un eclipse después de un periodo de Saros, muy probablemente ocurra otro, pero hay una situación también, ¿verdad? Para casos lunares esto funciona perfectamente, pero para los solares hay un detalle que nos da también un tercio de un día, ¿verdad? Y este tercio de un día se traduce en que se recorre entre un Saros y otro. eh, Hay un movimiento en longitud de 120 grados, ¿verdad? Pero si multiplicamos por 3 el periodo de Saros, que sería un periodo de 54 años, y esto es lo que se conoce como exélimos, ahí resulta que sí podemos predecir los eclipses en la misma longitud. Como vemos, por ejemplo, aquí, estos son eclipses después de un Saros, ¿verdad? Del 55 al 73, aquí tenemos un Saros, y pueden ver este salto, ¿verdad? En longitud de 120 grados. Pero si ven, por ejemplo, al comparar entre lo que está arriba y lo que está abajo, ahí ya tenemos un exélimo, si pueden ver que están en la misma longitud geográfica, ¿verdad? Entonces, ambas cosas están incorporadas en el mecanismo de Antiquítera, ¿verdad? Y es muy fácil entender las razones astronómicas para que esté ahí. La otra espiral que tiene es el ciclo metónico. Eh, el mes sinodal es el tiempo que tarda la luna en regresar a su misma fase, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven la luna en, en conjunción o en oposición, en el Antiquítera lo vemos directamente, ¿verdad? Porque obviamente en el cielo no se puede ver fácilmente en conjunción, o sea que en la misma dirección hacia el Sol, excepto cuando tenemos un eclipse, ¿verdad? Cuando no hay un eclipse solar, realmente no podemos ver la luna, ¿verdad? Pero en el Antiquítera sí podemos ver todo eso y eso nos ayuda precisamente, es un recurso educativo impresionante, ¿verdad? Porque podemos ver todas estas cosas, podemos medir los periodos siderales, sinódicos, etcétera. Y total es que en 19 años tenemos que
corresponde a 235 meses sinódicos. En otras palabras, ustedes toman 235, y lo pueden hacer ahorita si gustan, en la calculadora, lo multiplican por 29.53 y le va a quedar 19 años, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en un ciclo metónico es que después de un ciclo metónico tenemos la misma fase, en la misma fecha y en el mismo día. O sea, en la misma fecha, ¿no? Entonces, esto es una maravilla porque si ustedes multiplican 12 por 29.53, les va a dar 354. Y ese ha sido el gran problema. El periodo de un año lunar nunca fue muy preciso, digamos. Pero el gran año que estamos hablando sí lo es. Y por eso aún lo usan todavía algunas culturas, ¿verdad? En Israel, en Grecia y otras partes, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy interesante. Bueno, sin más preámbulos, les presento. Ahorita les voy a hablar más detalles sobre esto, pero por lo pronto les presento para que vean lo que es el frente del mecanismo de antiquítera monumental. El frente está a la izquierda, la parte de atrás es el lado derecho. Lo que estaba hablándoles es de la espiral de Saros, que está aquí abajo, a la derecha. Y ahí pueden ver, por ejemplo, las letras griegas. Bueno, aquí está la sigma, ¿verdad? Que la sigma quiere decir Selene, ¿verdad? Es la primera inicial de un eclipse lunar. Y esta letra que nosotros llamamos H, en realidad es la eta griega, pero es la primera letra de Helios, ¿verdad? Entonces, estamos refiriéndonos a que cuando ven ustedes esta H, lo que tenemos es un eclipse solar. Y podemos ver que efectivamente algunos de estos entran, digamos, podemos saber exactamente dónde se encuentran. Por ejemplo, este que está aquí es el eclipse total de Sol del año pasado, ¿verdad? Que fue el 8 de abril del 24. Este que está aquí viene siendo el del año anterior, que fue un eclipse anular, ¿verdad? Yo me tocó observarlo por allá, allá en Esna, en la pirámide de Esna, ¿verdad? En Campeche. Lo observé en Durango. Y este es uno que se vio el 2 de octubre en otras partes, aquí no. De hecho, sí se vio, por ejemplo, una cosita pequeñita por ahí en La Paz, Baja California, en Manzanillo, etcétera. Este que viene aquí es el lunar que viene del 13 al 14 de marzo, que es un total de luna, ¿verdad? Bueno, acá arriba tiene mucha más información, ¿verdad? Pero por tiempo no me voy a meter tanto. Aquí está lo que está la parte de la espiral metónica. Tiene, como le dije, 223 divisiones. Esta tiene 235 divisiones. Cada división es un mes sinódico. Y pues es lo que tarda 19 años en empezar aquí y dar vuelta hasta que llega hasta acá. Noten que esto está en el vestigio, que se vaya estirando para seguir la espiral, abriéndose radialmente, ¿verdad? Y aquí hay 4 periodos que llamamos metónicos, ¿verdad? Metón fue un griego del siglo V antes de Cristo. Ahí está el observatorio de Metón, abajo de la metrópolis, de la Acrópolis, perdón, enseguidita ahí del observatorio astrofísico griego de Grecia, ¿no? Se encuentra a un ladito, a unos muy, muy cerca. Y acá algo que no veo porque están los nombres y acá, pero está ahí lo de los juegos panhelénicos, ¿verdad? Que nos dice cuándo deben de ocurrir las Olimpiadas en particular y otros juegos. En total eran 6 juegos y las predice todavía en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se inauguró este aparato el 8 de febrero del año pasado, poco después yo puse que el 26 de julio la manecilla iba a llegar a cierto lugar y en ese tiempo iban a inaugurarse los Juegos en París. En este caso, al lado izquierdo, lo que tenemos son las posiciones de los 5 cuerpos celestes, bueno, de los 7 cuerpos celestes que le dan nombre a los días de la semana, ¿verdad? Empezando con la luna, que por ejemplo aquí la ven ustedes casi en luna llena, por eso está blanca. Cuando la ven acá cerquita del sol, está cerca de luna nueva, la ven negra. Esta es la Tierra, ¿verdad? Esto es lo geocéntrico. Este es el Sol.
Y, por cierto, los nombres se encuentran siempre en el lado contrario, en el mismo anillo, pero del lado contrario. Por ejemplo, aquí dice Seleni, es lo que dice aquí. Esto se refiere a la luna. Este es Hermes, acá está Hermes, se refiere a Mercurio. Este chocolate, pues es Venus, que es Afrodita, y así sucesivamente. Este es Faetón, Fainón es Saturno, este Faetón es Júpiter. Y total que podemos darle seguimiento, digamos, con respecto, por ejemplo, estos son 12 constelaciones, estas que están aquí son las constelaciones del zodiaco, ¿verdad? Ah, perdón, acá me moví. Aquí está Aries, Tauro, Géminis, etcétera, ¿no? Entonces, son 12 de 30 grados y nosotros le damos seguimiento pensando en la división de los mesopotámica, ¿no? Del círculo en 360 grados, entonces por 30, y así es como le damos seguimiento a las posiciones. Ese seguimiento lo hemos hecho. Noten el montón de engranes que hay aquí, ¿verdad? Que es eh, es un número muy grande de engranes, ahorita vamos a ver más detalles. Y voy a avanzar con esto, ¿no? Entonces, voy a decirles cómo empieza la idea de hacer esta cosa. Entonces, el doctor Xenofón Musas vino el 1 de noviembre de 2018 y nos donó este pequeño aparato que es el réplica del original. Aquí está el doctor Xenofón Musas. Quiero enfatizar que aquí enseguida de mí está el doctor Raúl Pérez Enríquez, que lamentablemente falleció hace poco, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente aquí tenemos dos Xenofón Musas y los dos lados de esta réplica, ¿no? Que nos dejó, en el cual no están incorporados el movimiento de los planetas, y como casi todas las réplicas, si no es que todas, se mueven por una manivela. La original, se movía por una manivela también, y nosotros decidimos que queríamos hacer algo educativo que estuviera avanzando en tiempo real, por eso es que, y también que incorporara todos los planetas, ¿verdad? En fin, la idea era hacerlo gigantesco y funcional, ¿no? ¿En dónde? Pues en Zacatlán de las Manzanas, un lugar maravilloso. Y aquí está parte del museo que tiene Jesús Clemente Olvera, de relojes, ¿verdad? Muy bonitos. Es una vista general. Total que en 2021 empezamos nuestra primera reunión ya como equipo de investigación, y aquí estamos, algunos, aquí está el doctor Xenofón Musa, Raúl, Ezequiel Rodríguez, este Alfredo Carmona es uno de los que aportó mucho, es de la empresa Relojes Olvera, ¿verdad? Pero se compenetró mucho en toda la actividad, ¿no? Entonces hubo muchas cosas que queríamos hacer, etcétera, pero básicamente logramos tener ya la uno a uno, y se presentó el 2024 en un evento que tuvimos internacional con Grecia, con danzas griegas, con muchas cosas bonitas, digamos. Este fue el programa de actividades, y pues precisamente ahí estábamos empezando nuestro proceso de solicitar el apoyo al gobierno del estado. Y afortunadamente, pues ahí están unas fotos de este mecanismo uno a uno que es de la empresa Relojes Olvera, se encuentra ahí en Zacatlán. Entonces hubo problemas que resolver para el MAM, porque iba a ser muy pesado, etcétera, etcétera. Muchos detalles, 78 engranes, muchos detalles que se tuvieron que resolver. Pero en fin, se fue construyendo, ahí está el armazón, estamos ahí en Zacatlán, algunos de nosotros. Aquí está, por cierto, el doctor Jesús Galindo Trejo, que es astrónomo cultural, arqueastrónomo muy conocido. Jesús Galindo Trejo es primo de Jesús Clemente Olvera Trejo. En los Trejos son familiares. Y en fin, aquí para que vean, tengan una idea del tamaño de los engranes, aquí estoy yo enseguida de 223. Y así se van construyendo para cada planeta los diferentes engranes y se va armando poco a poco. Y así avanzó el proyecto, ¿no? Básicamente es un detalle que todo esto se fue avanzando allá en la empresa, ¿verdad? Tuvieron que hacer algunas cosas
Ellos están acostumbrados a hacer engranes, pero distintos y más pequeños. Entonces, esto fue un reto, digamos, para ellos también, para la empresa, pero afortunadamente, pues, dominaron esto y llegaron a tener un resultado excelente, ¿no? Excelente. Entonces, aquí estoy mostrándoles cuando ponen los nombres ahí, etcétera. Y esta es la foto. Cuando terminan ya todo, aquí están todas las personas que intervinieron en la empresa. Aquí, por cierto, quiero decirles que este era el 1-1 y este es cuando ya está terminado este y después se tuvo que trasladar a Hermosillo. Entonces aquí ya es en Hermosillo. Ahí está ya instalado el 1 de febrero de 24 y tuvo un proceso de instalación, ¿verdad? Entonces se puso algo que lo llamamos capelo, ¿verdad? Esa estructura de madera que también nos hizo la empresa. Y una cosa interesante es que podemos mover, es posible mover el mecanismo así con los dedos. Esto es antes de poner aquí la flecha o el mecanismo de transmisión que va a moverlo con el reloj, ¿verdad? Pero sí, está todo perfectamente balanceado, por eso funciona bien. Y aquí ya está puesto con esto, que fue una innovación de la empresa, este reductor de velocidad, porque la manecilla del reloj monumental pues dura 24 horas y esto se le va a reducir la velocidad para ir cada uno de los movimientos. El más rápido de los movimientos es de la luna que tarda 29 días, algo así. Y después Saturno 29 años y medio tarda. Entonces es bastante lo que se le tiene que reducir a la velocidad normal que tiene el reloj monumental. Entonces aquí es la misma imagen que les mostré hace rato. Y aquí vemos el reloj monumental, que es el que está en el centro, y acá tenemos el frente y la parte de atrás del reloj monumental, ¿verdad? Tiene un contrapeso, que es lo que se tiene que levantar eléctricamente, pero todo lo demás absolutamente es mecánico. Y así, pues aquí tenemos los detalles en lo que nos da cada una, digamos, este aparato, ¿no? Entonces, tenemos las 12 constelaciones, todo está en griego antiguo, ¿no? Y acá esto es el calendario egipcio que tiene 12 meses de 30 días y un mes corto, que es este de 5 días, que es el epágono. Y aquí está en más detalle, pues esto que les hablaba del espiral de Saros. Aquí esto, 3 veces el espiral de Saros, perdón, el periodo de Saros es el periodo calípico de 19 por 3, que son, perdón, no, perdón, este es el Excelimos, esto es 18 por 3, son 54 años, ¿verdad? Y aquí sí tenemos que este es el periodo calípico, que es 4 veces el de Saros, 4 veces el metónico, perdón, que es 4 por 19, que son 76. Y esto es lo que les hablaba ahorita de los juegos panhelénicos. Aquí ven ustedes que dice Olimpia, abajo se refiere. Así estaba cuando le tomé esta foto y cuando estaba por aquí entre medio de este cuadrante que está acá, estaba más o menos cerca, entre medio entre la L y la A, y es cuando empezaron los Juegos Olímpicos. Por mera chiripa, como se dice a veces, los próximos Juegos, el nombre oficial es LA 28, y curiosamente va a caer en la LA, ¿no? En los Juegos de Los Ángeles, ¿verdad? Claro que no es la intención de los griegos haber hecho esto, pero así es. Estos son del vestigio, todos los nombres que aparecen aquí. Y aquí pueden ver en más detalles los 78 engranes. Y aquí pues estamos algunos de los miembros del equipo. Jesús Clemente, aquí está su hijo, Raúl, Ezequiel, Alfredo y un servidor, donde se encuentra actualmente. Esto fue justamente un día antes de la inauguración. Y aquí está hablando el embajador de Grecia, que oficialmente se llama República Helénica, que estuvo presente en la inauguración. Por aquí está la rectora, etcétera, ¿no? Entonces aquí estamos enfrente los miembros del equipo. Y
Esto lo pueden usar para muchas cosas. Yo lo uso todos los días, la verdad, para contrastar las posiciones en el cielo. Para empezar, todos los días le hacemos seguimiento con un estudiante de cómo se va moviendo y todo eso, ¿no? Entonces, aquí sabemos, por ejemplo, esta es luna llena, ¿verdad? Está acá blanco y está exactamente del lado opuesto. Y así, pueden ver ustedes como conjunciones, por ejemplo, ¿no? Planetarias. Por ejemplo, esta es una de Venus y Marte, ¿verdad? Están en conjunción. Aquí pueden ver que están en línea y por lo tanto aquí ven a Venus y aquí Marte. En las fotos que yo tomo habitualmente, que ya las tomo mucho antes de que existiera la Antiquítera, etcétera, ¿no? Es otra conjunción Luna-Venus. Se pueden ver que aquí está en el cielo. Esta foto la tomé por ahí entre los saguaros o cardones. Y esta que está aquí, pues pueden ver que efectivamente en la misma fecha están muy cerca en el mecanismo Antiquítera. Eh, y así, ¿no? Vamos a ver que hay una gran cantidad de cosas. Aquí era Saturno, Saturno pegadito a la Luna. Aquí está la Luna, casa Saturna. Y así, ¿no? Otros fenómenos que son más, que duran 8 años. Por ejemplo, pues de suerte que yo tengo fotos de hace muchos años y eso me permite saber cuando llegue la nueva conjunción, ver que la Luna y Venus se encuentran en la misma posición, ¿verdad? Entonces aquí contrasto todos estos resultados y es muy bonito, digamos, poder utilizar fotos como esta de 2016, etcétera. Bueno, en fin, hay muchas cosas que... Y los eclipses, la predicción de eclipses, por ejemplo, yo tomé mi foto del eclipse en Durango, eclipse total, y mi hija tomó, sin que yo le dijera, por cierto, tomó como estaba el MAM, así le llamamos MAM, ¿no? Cómo está en el eclipse total de sol, que es ¿no? Y también cómo estaba la parte de atrás, que está aquí precisamente en esta flechita, ¿verdad? Y entonces esto es para ese eclipse. En el caso del eclipse anular, todavía no estaba en Hermosillo, pero en Zacatlán sí, sí estaba. Y en fin, es posible también todo eso, ¿no? Entonces, lo que les digo de los Juegos Olímpicos, Panhelénicos, etcétera. Una cosa bonita también esto es que hay una manecilla. Esta manecilla se refiere a la fecha. Cuando esta manecilla está verticalmente hacia arriba, estamos hablando de el equinoccio de primavera para nosotros, ¿no? Obviamente es para eh, cuando apunta hacia arriba esta fecha, de hecho el año pasado fue en el 19 de marzo y acá está la que cayó por ahí el 22 de septiembre, ¿no? Y acá están los solsticios, entonces aquí están, ya tenemos, bueno, ya tengo estas 4 fotos que yo he tomado, ¿verdad? Gracias a este seguimiento que sigo y puedo ver que efectivamente la fecha se comporta bien. Y así, pues la pregunta es qué tan bien funciona, ¿verdad? Entonces, esta es una tabla Excel, no me interesa leer, que ustedes la lean ni nada, simplemente porque de aquí de esta tabla nosotros construimos gráficas, ¿verdad? Entonces, comparamos las elongaciones, longitudes eclípticas, etcétera, y pues también en cuestiones de las diferentes manecillas de los punteros de la fecha, del sol, etcétera. Y lo que vemos es que efectivamente funciona, ¿verdad? Entonces, una cosa que es bien importante en todo esto es que a pesar de que está basado en un modelo geocéntrico, el mecanismo de Antiquítera y el MAM, nuestro MAM, hace muy buenas, muy razonables predicciones. ¿Y esto a qué nos lleva? A lo que nos lleva es que los griegos, mediante aquel reto que les planteó Platón, eventualmente consiguieron una computadora analógica, ¿verdad? Podemos pensar que el modelo geocéntrico está incorrecto, sin embargo, esos juegos de engranes, ese diseño que hicieron gentes como Hiparco, llevaron a construir un aparato que hace muy buenas predicciones, ¿verdad? Entonces, y el principal recurso, aquí lo tenemos, lo usamos nosotros como algo educativo. Tenemos
un flujo constante de estudiantes que vienen de escuelas, de la propia universidad, de diferentes edades, ¿verdad? Porque les gusta, porque está bonito y porque aprenden algo de astronomía, ¿verdad? Entonces esto es una constante aquí entre nosotros, digamos, este tipo de cosas que aporta mucho, ¿verdad? Y una cosa que nunca se había logrado aquí en la Unison, pues que llegara el famoso turibús el trolebús, perdón, el trolebús, ¿verdad? Que viene a visitarlo, ¿no? Es algo que realmente es un golpe fuerte, ¿no? Que no nada más inclusive es para escuelas, sino para familias, ¿verdad? Vienen familias con niños, etcétera. Y pues eso es lo que les quería decir. Estoy aquí para cualquier pregunta y no sin antes, pues, dedicar a nuestro amigo doctor Raúl Rubén Pérez Enríquez, que falleció el Día de los Santos Inocentes del 24. Él nació el Día de los Santos Inocentes del 49, cumplió exactamente 75 años cuando se despidió. Pues muchas gracias.